Vamos a hablar en el día de hoy de todo lo aportado por la defensa de Óscar. En las últimas horas parece que se ha aportado una imagen en la cual se apoyan en fotos del año 2022 para negar que se ocultara aquella bodega. Y obviamente piden también que se deje de utilizar el término zulo para referirse a ese mismo sótano secreto dentro de la casa. Y aquí tenemos esta foto del propio informe de la UCO, en el cual sí se ve que hay unas marcas aquí en la zona roja, en la cual se puede llegar a apreciar esa plaqueta diferenciada de las otras, en la cual estaría la entrada a ese sótano secreto, ¿no? Así que las dos abogadas de Óscar Sanz han hecho un comunicado recogido por varios medios de comunicación en las cuales está justo esta imagen. Y dicen que en este contexto cuestionan los motivos por los cuales el equipo descartó la revisión de este sótano, rechazaron informaciones que apuntaran a una supuesta ocultación de la estancia y de forma paralela este equipo jurídico dice que solicita la rectificación del uso del término zulo para referirse al habitáculo. Dicen lugar oculto destinado a esconder ilegalmente cosas o personas. Una acepción que, según sostienen, no se corresponde con las características de este espacio. La defensa insiste en que se trata de una bodega convencional, construida durante la edificación de la vivienda y que posteriormente fue clausurada debido a las inundaciones provocadas por el acuífero de la zona. La verdad que así a primeras parece una cagada, perdonad la expresión, pero terrible viendo esta imagen que estamos viendo aquí y el cómo se aprecia que en realidad sí que se veía un cambio en esta zona justo del suelo, en la habitación de las literas. Pero hoy, aparte del tema del cuarto secreto, tenemos que hablar de varias cosas y vamos a hablar de un coche, el T-Roc. Es que realmente este coche es la prueba principal en contra del acusado, con la cual los informes de este coche son los que van a respaldar la acusación en contra o a favor de Óscar Sanz. Esta es la arma del crimen, una arma bien diferenciada, la sabemos desde hace un montón de tiempo y en la cual la propia Guardia Civil asegura que es con la cual el acusado Óscar Sanz presuntamente terminó con la vida de Esther López. Así que vamos a analizar hoy un informe que nos ha llegado, unos informes de la ERAT. La cuestión es que la supuesta arma de los hechos en el caso de Esther López es el T-Roc. Según el ERAT, el T-Roc atropelló a Esther frontalmente y por detrás a una velocidad estimada de 45 km por hora. Y para contradecir al ERAT y por extensión a la UCO, la defensa contrató a una de las empresas más prestigiosas de España, sino la que más en reconstrucción de accidentes de tráfico, que se llama CESBI-MAP. CESBI-MAP no sería una empresa poco común, era una firma muy grande, con décadas de experiencia, y obviamente la defensa va a aportar el informe de CESBI-MAP en todas estas declaraciones y en el juicio cuando sea, y el mensaje que mandan es: no tenemos nada que esconder y le pedimos a los mejores peritos de España que vean el coche y digan si este vehículo atropelló a Esther tal y como sostiene la UCO. Así que, como os digo, en el juicio va a haber un enfrentamiento brutal entre el informe del ERAT y dos informes de ingenieros industriales especializados en mecánica. Pero la pregunta es: ¿por qué los abogados de las acusaciones particulares no hicieron nada tras ver el informe de CESBI-MAP? Vamos a ir por partes, porque Esther desaparece la madrugada del 13 de enero, pero los padres no van a denunciar la desaparición hasta el día 17. Esto fue algo que a mí ya en los primeros instantes me pareció algo extraño bajo mi punto de vista. El 18 de enero, Óscar declara ante la Guardia Civil, al día siguiente de haber denunciado la desaparición de esta mujer. El día 22 de enero de 2022, la Guardia Civil le pregunta a Óscar si le importa que le vayan a hacer un take-out de su cuenta de móvil y Óscar accede voluntariamente. Ese mismo día también le preguntan si le importaría que le echaran un vistazo al navegador de su vehículo. Óscar accede, pero les comenta que él no tiene contratado el servicio de navegación, así que no usa el GPS de su coche. Ahí vamos a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, que se pone en contacto con el investigado y le preguntan si le importaría entregar su teléfono móvil y su vehículo para inspección.
Oscar accede voluntariamente también y el día 27 de enero se acerca por la comandancia y entrega su móvil iPhone y el T-Rock. Parece ser que ese día o los días siguientes la policía judicial hace una inspección ocular y levanta el acta de recepción del vehículo. Aquí tenemos un documento que pertenece a la policía judicial de la Guardia Civil de Valladolid en donde se ve el examen exterior del vehículo. Bueno, aquí lo podemos ver, dice el vehículo Volkswagen modelo T-Rock, color gris con placas de matrícula, entrega de forma voluntaria por la persona que lo utiliza habitualmente, comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, siendo trasladado a las 6 por el agente estatal al interior del garaje oficial, habiendo tomado todas las medidas oportunas para no contaminar el interior del habitáculo del mismo. Exteriormente en el vehículo no se observa ningún tipo de desperfecto en carrocería, así como tampoco se aprecian marcas de forzamiento en las cerraduras del mismo. Esto era lo primero que aparecía en estos informes. Como podemos comprobar, la policía judicial es la primera que documenta que carecía de desperfectos el coche del principal investigado y la arma del crimen. Ojo, no olvidemos esto. Asimismo, 2 agentes del Departamento de Escena del Crimen de Servicio de Criminalística realizan una inspección al T-Rock los días 28 y 29 de 2022, hace 4 años ya, y el acta de inspección ocular, acta de la que jamás se ha dicho absolutamente nada en los medios, destacan varias cosas. Vamos con estas primeras imágenes del informe, la número 8 y la número 9, que dice: en el examen visual del exterior del vehículo, dicen que se trata de un vehículo tipo turismo de la marca Volkswagen modelo T-Rock de color gris, cuya titularidad en base, dirección, dice, realizado este examen exterior del vehículo, se encontraron los desperfectos y anomalías que a continuación se relacionan. En el lateral izquierdo, en la parte inferior de la aleta trasera, presenta un arañazo. Esta es la imagen número 8 que evidencia en este arañazo, y en la parte número 9 habría una rozadura de transferencia de pintura en puerta delantera. Imágenes 9 y 10, ahora vamos a ver la número 10 también, que sería esta, que lo vemos, bueno, se ve en blanco y negro obviamente, y también en la imagen número 11 se ve un arañazo en la puerta trasera. En las imágenes 11 y 12 vemos que están evidenciando unos pequeños arañazos. Llamativo cuanto menos esto. La imagen número 12 sería esta, también la tenemos por aquí. Y es que claro, la policía judicial dice textualmente que en la carrocería no se observa ningún tipo de desperfecto. Como se puede ver, afinan muchísimo y de hecho documentan algún arañazo en puertas traseras, pero absolutamente nada del frontal o en el lateral derecho, que es justo el cual la UCO pues asegura que golpeó a Esther López. Con esto, bueno, vamos a seguir comentando este informe, que obviamente es lo que va a aportar la defensa. Nosotros aquí no vamos a servir para decir este señor es inocente o es culpable o no. Nosotros eso no lo podemos decir. Nosotros vamos a publicar las informaciones que nos lleguen y lo que salga en los medios de comunicación, y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo clave aquí es que los forenses que hacen la autopsia a Esther López concluyen básicamente que fue atropellada por un vehículo a motor que, circulando a una media y baja velocidad, le impactó al nivel de las nalgas. Ese impacto a ese nivel es bastante importante quedarse con esto, porque por la altura a la que estaba la lesión y por el siguiente informe, la Guardia Civil llega a la conclusión de que el vehículo que la atropelló era un SUV o un todoterreno de color azul. De hecho, yo recuerdo que salía un montón de noticias hablando de esto, del color azul, de esa pintura. De hecho, creo que la tenemos aquí, la misma imagen de este color. Aquí tenéis el color del cual fue el coche que atropelló a Esther López, según la propia inspección de la que hablamos. Y de hecho, se está matando ahora mismo por encontrar, primero, este color en algún sitio, en alguna pared. Lo hablamos el otro día, que si ese cuarto pudiese tener una pigmentación, las paredes, similar a esto, sería clave para la UCO y sería una prueba muy muy contundente en contra del investigado. Por el momento no lo tenemos. Y de hecho, todas las inspecciones que se han hecho, tanto a la casa como al T-Rock, al maletero, etc., nunca se ha encontrado este color, esta pigmentación de color azul, que tendría que ser de un coche que tenía este color.
Así que bueno, aquí vemos que los restos encontrados en la parte trasera del pantalón de Esther y la zona donde se encontraron los desgastes con los restos orientaron la búsqueda de un vehículo de color azul y la famosa pintura de este color. De hecho, aquí podemos ver algunos artículos, ¿no? El Norte de Castilla publicaba esto, de esto me acuerdo, si no me equivoco, creo que yo lo comenté en alguno de nuestros reportajes donde decíamos: aquí tener ahora un todoterreno azul parece que te pone en el punto de mira de todo el mundo, porque la Guardia Civil estaba buscando grabaciones de algún paso de muchísimos vehículos en la noche de la desaparición de Esther López, se investigaron algunos de ellos y tenía que ser, era muy específica la búsqueda, un todoterreno de color azul que fuese bastante cercano a esta zona, ¿no? de Traspinedo, en donde se deja el cuerpo de Esther López. Este fue el lugar, la curva donde se halló, aunque luego el equipo de reconstrucción de accidentes dijo que ahí no se había producido ningún accidente que acabase con la vida de Esther López, sino que la habían terminado en otro lado y luego habían dejado ese cuerpo ahí haciendo un staging, que sería algo así como manipular la escena de los hechos para parecer que ahí se había producido el accidente. Bueno, dicho esto, vamos con el tema de este informe y las conclusiones que había. Se decía que sobre la parte trasera del pantalón de la víctima había un indicio y se observaban estas zonas en las que se localizaban diversas partículas cuyo estudio arrojaba los siguientes resultados. Vamos a verlos. El fragmento de sustancia de color azul referenciado, compuesto principalmente de calcio junto con otros componentes. Un fragmento de sustancia de color azul cuya composición química se correspondía a resina. Y bueno, también dice algo así como pequeñas estructuras sólidas de color azul. Dada la escasez y variabilidad de los fragmentos encontrados en el pantalón, estas muestras, resultaba muy complejo asegurar inequívocamente la procedencia de los mismos. Aquí tenemos esta parte donde la Guardia Civil se lanzó a la búsqueda. De hecho, fueron a talleres, a desguaces, buscaron por todos lados ese subtodoterreno de color azul en los pueblos cercanos a Traspinedo y en estos sitios, como os digo. Y como no encontraron ningún tipo de vehículo que pudiera relacionar el atropello de Esther con la muerte, y teniendo en cuenta que este caso se había vuelto muy mediático, lo que dice la defensa es que decidieron que, como este caso había que resolverlo sí o sí, lo más fácil era ir a por la última persona conocida que estuvo con Esther, y este era Óscar. De ahí todas las declaraciones de Óscar diciendo que si fue la UCO la que hizo esto, la que hizo lo otro, la que le practicó los desperfectos, y bueno, de ahí salen todo ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero luego hay otro momento clave en torno a el arma del crimen, que sería el T-Roc del cual estamos hablando, este Volkswagen Sub. Y es que hay un momento en el cual a Soledad Ortega, que es una de las abogadas defensoras de Óscar, le dicen que el T-Roc había sido inspeccionado en enero por la Guardia Civil, como estábamos comentando, y no le vieron absolutamente nada, pero que podría haber sucedido que en torno a la plasticidad de los materiales con los que estaban construidos este tipo de vehículos tan nuevos y demás, podría haber sucedido que atropellara a Esther y que no hubiera desperfectos externos, pero que sí que los hubiese internos. Así lo vemos en el folio 120 del informe que vamos a comentar, donde dice: los primeros estudios del ERAT de la Guardia Civil sobre los elementos implicados en el atropello, el cuerpo, el bolso, etc. Dicen: el emplazamiento que presentaba el bolso había sido alterado de forma voluntaria por la acción humana, la situación anatómica del cuerpo no era una disposición habitual tras la producción de un atropello, las lesiones más importantes sufridas en el cuerpo serían compatibles con el atropello por parte de un vehículo tipo todoterreno sub, y las mismas no le causaron la muerte de forma inmediata a circular a baja intensidad. Y por último, el atropello pudiera no haber causado desperfectos visibles en el vehículo debido a la restitución o elasticidad de los materiales con los que están fabricados estos turismos, pero claro que podría haber sufrido daños internos. Aquí la abogada le solicita la solicitud de la UCO, la acepta, pero se advierte que va a ser la última vez que puedan inspeccionar este vehículo. Y una vez obtenida la orden judicial, la Guardia Civil avisa a varios medios de comunicación para que graben el momento en que la Guardia Civil requisa el coche de Óscar.
así lo vimos, esta fotografía que la vimos en varios medios de comunicación, yo creo que fue en programa Vamos a Ver y en otros, y bueno, ahí aparecieron. Óscar ya tenía el teléfono pinchado en aquel momento para ver qué decía, para ver si cometía algún tipo de error, pero parece que no sucede en aquellos instantes. Y a la 1:30 del 6 de abril de 2024, un grupo formado por 3 agentes del Departamento de Escena del Crimen comienza la inspección a este coche. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes del informe de CSVMAP que estamos comentando, pero es que el informe es muy contundente, ojo con lo que vamos a comentar, ¿eh? Y bueno, el estado de la misma carrocería del vehículo exterior de este Volkswagen se muestra en las imágenes que estamos viendo por aquí en pantalla, os las estaré colocando. No olvidéis el like, que me ayuda muchísimo, y este es un vídeo que tiene bastante trabajo. Creo que bueno, estamos intentando colocar todas las imágenes en pantalla, todo lo que sale en estos informes, y es algo bastante complicado de realizar, pero bueno, vamos a seguir. De las fotografías únicamente sería reseñable la ausencia del faro antinieblas, el cual estábamos hablando al inicio de este vídeo, que había sido sacado para unas inspecciones por parte de un miembro de la Guardia Civil. Y sería necesario recalcar también que el vehículo se encontraba a la intemperie, que tenía claros signos de haber estado un tiempo considerable a la intemperie, polvo, partículas, mosquitos, bueno, tenía un poco de todo. Pero en cuanto a la figura número 13 y lo que aparece en la página 22 y 23 de este informe de CSVMAP es que el informe pericial elaborado por el ERAT, y como también se describe en su posterior ampliación, se pone de manifiesto la hipótesis planteada por el citado equipo sobre la dinámica del hipotético atropello. En esta hipótesis, el primer contacto se produciría entre la parte más saliente del capó del motor y la rejilla, junto con el paragolpes delantero y la extremidad izquierda inferior de la peatona. Bueno, como consecuencia de ser el primer punto de contacto entre ambos cuerpos, era indudable que ese era el instante en el que había más transferencia de energía que se producía de un cuerpo al otro, pero a su vez también era uno de los eventos que más daños podía causar al vehículo. Si tenemos en cuenta la variedad de materiales empleados en la fabricación de las piezas de un vehículo, especialmente las que se perciben desde el exterior, en el frente de este encontramos vidrio, multitud de tipos de plástico, chapas de acero, etc. Y por tanto, atendiendo a esta hipótesis de el supuesto impacto y los materiales que conforman las piezas, sería evidente que alguna de estas deberían presentar daños. Su resistencia era muy pequeña, la rejilla de radiador estaba constituida por plástico, otras tenían una deformabilidad muy elevada, y había que valorar una inspección realizada el 28 del 1 de 2022, que esto creo que es un día después de la declaración de Óscar. En estas diligencias se indica que exteriormente en el vehículo no se observa ningún tipo de desperfecto en la carrocería, ni daño, ni deformación, ni rotura que fuese detectada. Lo mismo dice CSVMAP en este informe que le da a la defensa de Óscar. Dice: en las siguientes fotos se comprueba como ni el borde del capó, chapa de acero, paragolpes plástico, la rejilla superior e inferior, que también lleva plástico, la tulipa del faro, que también es de plástico, no muestra ningún tipo de desperfecto compatible con un impacto directo y menos a 45 km por hora. Y dice: el ajuste y alineación de estas piezas es correcto. Teniendo en cuenta el margen de colocación que pueden tener cualquier componente en una carrocería, en este sentido no hay ninguna holgura, no hay ninguna distancia de separación entre las piezas que llame la atención a esta empresa. Estamos viendo aquí en las imágenes, se ve a simple vista que no parece que haya estas deformaciones. Luego veremos un vídeo sobre todo esto en la que debería haber una deformación a simple vista. Y dice: se detecta una leve deformación del paragolpes en su unión con la aleta delantera derecha. Una entidad de este hundimiento sería muy mínimo, apreciándose por la incidencia del reflejo y un pequeño escalón en su unión con la aleta. De hecho, lo que dice esta empresa es que la ubicación de una marca en donde se aprecia en la aleta delantera derecha hay un pequeño arañazo en la junta con el paragolpes. Y dicen que podría llegar a deberse al posterior ajuste del mismo tras las inspecciones efectuadas, ya que no es una zona que fácilmente esté expuesta a rozaduras.
con lo cual, bueno, aquí lo que vemos es el tema del destornillador que decía la defensa, pues básicamente CSVMAP incluye algo parecido aquí. Dice: en cuanto al tercio delantero del coche y su vértice delantero derecho, no se observa ningún daño, deformación puntual ni arañazo tampoco en la aleta, capó o pilar derecho. Y bueno, se habla de que en la zona remarcada por el ERAD indica presencia de pequeños arañazos en el capó. No se visualiza daño alguno, ni superficial, ni tampoco con profundidad relevante o al tacto de la pieza. Y no llama la atención ningún desajuste de las piezas por una holgura entre ellas que sea discordante con respecto al resto de uniones entre componentes. De hecho, serían prácticamente idénticas en los dos lados del vehículo, especialmente reseñable por la valoración que hace el ERAD, aunque posteriormente comentada en este informe, donde el borde superior derecho del capó con su respectiva aleta mantiene una alineación prácticamente idéntica que en el lado izquierdo. No se puede identificar nada extraordinario en estas figuras. Lo que vemos en todas estas imágenes en relación al retrovisor derecho, que es de plástico, tampoco tiene marcas o indicios de haber sufrido ningún tipo de impacto ni arañazos en su superficie, está intacto según estas empresas. Y bueno, sabemos que según la reconstrucción del accidente tendrían que haber golpeado la cabeza allí. Tampoco la autopsia marca ningún golpe en esta zona según la propia reconstrucción, lo cual es algo bastante extraño. Y dicen que analizando el interior de la cavidad comprendida tras el paragolpes no se detecta ninguna rotura de las patillas a las que se sujeta el faro, y especialmente el absorbedor que actúa como traviesa inferior compuesto de espuma plástica. Tampoco tiene ningún daño. De haber sufrido alguna compresión por sufrir un impacto, se hubiera fisurado, deformado con muchísima facilidad, y esto no sería así. Bueno, y en las páginas 36 y 37, para rematar un poco el tema del informe de CSVMAP, dice: en este primer apartado del estudio técnico se pondría de manifiesto la ausencia de daños, de roturas, deformaciones en las principales piezas que componen la carrocería del vehículo, ni siquiera en aquellas que supuestamente habrían entrado en contacto con la peatona Esther López, según la hipótesis del ERAD, a una velocidad de 45 km por hora. Y que tienen una resistencia frente a impactos muy baja, como se puede ser las rejillas frontales, el absorbedor de espuma plástica frontal. Tan solo se distinguió una leve deformación en el paragolpes, conformado también en plástico en uno de sus extremos junto a la unión con la aleta derecha, pero en el resto de piezas metálicas no hay ningún tipo de daño o deformación. Así que ante la ausencia de estos daños físicos en el Volkswagen T-Roc y dada la escasa entidad en los apreciados, en ningún caso extrapolables a un atropello a la velocidad de 45 km, como se desgrana en este documento, se podría plantear la hipótesis de que el vehículo fuese reparado previamente a la primera inspección ocular que se le practicó. O sea que esta hipótesis se tiene en cuenta que desde la desaparición de la víctima el 13 de enero de 2022 hasta la entrega del vehículo el 27 de enero transcurren 14 días, de los cuales las presuntas piezas que hubieran entrado en contacto directo con el cuerpo al colisionar podrían haber sido reparadas o repintadas. Y bueno, exteriormente lo que se dice es que en el vehículo no se observa ningún tipo de desperfecto en la carrocería y tampoco se aprecian marcas de forzamiento en las cerraduras del mismo. Así que por lo tanto, de haber estado alguna pieza o componente dañado, se habría constatado en la primera inspección que se realiza el 28 del 1 de 2022. Al no ser así, como vimos al inicio de este vídeo, de haberse reparado tenía que haber sido en el periodo de los 14 días previos a esta fecha. Bueno, la verdad, muy claro esta parte del informe de CSVMAP, esta empresa que vemos que lleva muchísimo tiempo haciendo este tipo de informes de accidentes en coches y demás. Y bueno, luego estaremos otros días viendo más partes de este informe en el que se le echa como una especie de pintura a esa aleta izquierda y derecha del coche junto con el faro, viendo si podría haber algún tipo de espesor ahí en la puerta delantera izquierda. Bueno, de hecho también señalan los mismos arañazos en la puerta y demás, también se señala por parte de esta empresa, y esto es algo que ya estaba en el primer informe. Bueno, y incluso ellos hacen la misma variación del golpe que podría haber llevado
y el cómo estaría esa parte, ese hundimiento del coche, los plásticos, el acero, bueno, todo lo que tendría esa parte del coche si se hubiese producido un atropello a unos 45 km por hora. Y ese coche que analizaron no lo tenía. Todo esto según esta empresa. Yo no tengo absolutamente ni idea, solo estoy comentando lo que aparece aquí de la diagnosis realizada en el Volkswagen T-Roc con matrícula tatatán. Del coche que conduce Óscar, el principal investigado y el principal sospechoso. Este es el lugar donde apareció el cuerpo, esa célebre ya cuneta de Traspinedo. Aquí apareció el cuerpo el 5 de febrero. Han pasado 6 meses, 6 meses han tenido de tiempo para elaborar este informe el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil, el ERAT. Este es el coche de Óscar, como digo, la arquitectura, cómo es el coche y los desperfectos que tiene, que los vamos a ver ahora, coinciden perfectamente, como dices, con las lesiones de Esther. Vamos a verlo más en detalle porque además la Guardia Civil ERAT ha elaborado vamos a ver unas imágenes además ahora de una infografía de cómo se produce supuestamente, ahí lo están viendo, ese atropello. Ella está de espaldas, recibe el golpe por detrás, cae sobre el capó, se golpea en el retrovisor y se vuelve a golpear en el suelo con la cabeza y el resto del cuerpo arrastrándose unos metros. Vamos a ver primero las lesiones que presentaba el cuerpo. Ahora sí, vamos a verlas. Tenemos las superficiales, las lesiones externas y las lesiones óseas. Son, como veis, muchas, son varias lesiones. Nos importa pues mucho esta cadera, por ejemplo, que se usó, se salió el fémur, el hueso del fémur de la pelvis, las lesiones cervicales, las lesiones en cabeza, en varias en la cara, pero nos importa, para lo que nos importa ahora para este accidente es aquí. Nos vamos a fijar aquí, debajo del glúteo, a 77 centímetros del talón. Aquí es donde impacta ese coche. Decimos que es a 77 centímetros concretamente, pero hay que ver, fíjense, vamos a verlo ahora, los desperfectos que presenta el coche. Diríamos que el impacto fue aquí, digamos aquí. Es donde señala la Guardia Civil el impacto. Qué curioso que está a 80 centímetros, solo a 80 centímetros. Decíamos que el impacto en el glúteo izquierdo estaba a 77, ¿verdad? Si sumamos los 3 centímetros del tacón de Esther, tenemos los 80. Además, el coche presenta un impacto aquí. Si metemos un poquito la mano en este faro estaría abollado, ¿eh? Y también presenta pues varias rozaduras y una pequeña hendidura en el capó. Esta es, digamos, un dibujo que también aparece en este informe. Pues bueno, lo hemos visto ahora en imagen, en vídeo, pero más o menos sería así. Esa sería la secuencia, ¿verdad?, de cómo se produce ese accidente. Es tan detallado el informe que nos dice a qué velocidad iba el coche. Entre 40 y 45. El impacto se produce a 45, pero lo curioso de esto es que el coche, una vez que impacta con Esther, continúa a toda velocidad, se acelera, llega a los 50 km por hora, no para, no frena. Esther está de espaldas, va andando y va a 4,7 km por hora. Estos son los desperfectos que presenta el coche, ¿verdad? Pero Esther, aparte de ese impacto debajo del glúteo izquierdo, tiene un impacto también muy importante para los investigadores aquí, en el hombro izquierdo, detrás, en la escápula. Vamos a verlo porque impacta contra el retrovisor. ¿Cómo lo saben? Bueno, saben por esa infografía. Esther da la vuelta, tiene un movimiento de torsión, gira un poco, que es donde se acaba lusando la cadera, y su cabeza impacta contra el retrovisor. Estas son las medidas exactas de ese retrovisor, que coinciden con las medidas que tiene, las medidas de adhesión que tiene Esther detrás. ¿Cómo lo comprueban? Lo comprobaron así, con un maniquí. Pegaron ese maniquí con pintura al retrovisor y el dibujo que salió es exactamente igual a la lesión que presenta Esther aquí detrás. Por lo tanto, ya son varias coincidencias importantes que señalan a ese coche como el más probable, porque hay que ver que en Traspinedo, a esas horas de la noche, había otro Volkswagen T-Roc circulando por ahí. Bueno, pues la geometría de este coche es exacta a las lesiones que presenta Esther. Vámonos al final con un último dibujo. Es el dibujo de cómo apareció, cómo se encontró el cadáver de Esther. Así estaba el abrigo, el bolso al lado, con los brazos así, tumbada y con el móvil a nada, a escasos centímetros. Según ese informe de la Guardia Civil, lo que nos dicen es que esta posición no obedece a la posición que adoptaría un cadáver, que adoptaría un cuerpo después de ser atropellado. Por lo tanto, no fue atropellado aquí,
tuvo que ser necesariamente atropellado en otro lugar. Estas son algunas de las conclusiones que establece este informe de 89 páginas, como digo, muy detallado, del que seguimos hablando. Bueno, de hecho, la propia Guardia Civil solicitó a Soledad Ortega, la jueza de instrucción del caso, una autorización para que un perito de Volkswagen, la marca de este coche, asistiese a esa nueva inspección que iba a realizar sobre el T-Roc, y ahí admitieron esa solicitud. Vemos en una parte, vamos a comentarla aquí, en donde se dice lo siguiente. Se dice que las últimas pesquisas expuestas habían puesto en manifiesto la presencia tanto de este vehículo como del terminal telefónico de la víctima y del investigado en las proximidades del domicilio de este en horas muy próximas a las que, según la versión de Óscar, se había producido la desaparición. Dicen que por lo expuesto a juicio de este equipo de investigación era de suma importancia practicar la inspección técnico-ocular sobre el vehículo con la finalidad de obtener evidencias y restos biológicos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados, así como para comprobar si este vehículo había estado implicado en algún tipo de accidente o atropello compatible con el que había podido sufrir la víctima Esther López. Ahí se ve que completariamente se considera que se requiera de la empresa Volkswagen en España y dispongan lo necesario para que presten el apoyo designado al perito que consideren oportuno al objeto de que por parte del ERAT de la Guardia Civil se proceda al estudio de este T-Roc con matrícula tatatán, facilitando las instalaciones del mismo. Aquí vemos que se estaba pidiendo a este perito, esto sí parece cierto según este informe. Bueno, es curioso que dicen que incluso podría ir al taller propio de Volkswagen para mirar todo esto, y luego el día de la inspección el perito de Volkswagen no asiste, o sea, no está. No se sabe por qué, esto también lo pregunta la defensa de Óscar. Y luego tenemos un acta de inspección ocular elaborada por el Departamento de Escena de los Hechos al T-Roc en abril. Este acta incluye también la inspección ocular al chalet de Óscar. Una inspección que comienza el 9 de abril, dura 3 días, donde se les pasa este sótano secreto, una imagen que trasciende también por parte de la defensa, que estábamos viendo al inicio de este vídeo. Y luego también para destacar lo que aparece en el folio 10 de 86 de este informe, concretamente la imagen número 14, en donde los agentes del Departamento de Escena de los Hechos observan una supuesta abolladura en el paragolpes con la unión de la aleta de la rueda delantera. Una abolladura que en enero no observan. Esto es muy importante en torno al arma de los hechos, porque esa abolladura sería la única que se habría producido en el supuesto atropello a 45 km por hora, y resulta que estaba en un lateral del coche y no en el frontal, que sería donde supuestamente el cuerpo y el vehículo tuvieron el principal impacto, que se produce ahí la muerte. Claro, después de que el Departamento de Escena del Crimen inspeccione este coche y el ERAT también documente la misma abolladura, de este informe lo más importante son los supuestos desperfectos del atropello. Dicen, había un leve hundimiento. El encuentro entre el borde superior derecho del capó y el vértice superior de la aleta de ese lado presenta un minúsculo escalón, una cota diferencial de altura por compresión vertical tras recibir fuerza en capó o en una elevación de la aleta anterior derecha. También otros desperfectos durante el examen externo del difusor de antiniebla derecho delantero. Al ejercer presión perpendicular sobre el mismo, este cede en su posición, desplazándose al propio difusor hacia atrás, presentando una holgura antero-posterior. Así que ahí mismo se dice en la página 47 que la abolladura normalmente se produce como consecuencia de un golpe con una fuerte compresión, y en este caso se observa una leve abolladura de un pequeño impacto en el material plástico por compresión mediante fuerza exterior aplicada con dirección oblicua en la parte exterior derecha de la zona superior del paragolpes, que provoca escalón en la línea de unión con la propia atleta. Se trata de un leve hundimiento de la parte plástica formando una zona convexa, una curvatura hundida hacia adentro. Esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla de este coche. A ver, el problema aquí es el tema de las piedras y la pintura azul. No se encuentra por ningún lado y no hay nada que vincule a Óscar con estas dos pruebas indiciarias. Y lo más científico que hay en este caso y en lo que se va a basar la defensa
es que los forenses concluyen que hay un atropello a nivel de las nalgas y que el ERAT estima la velocidad de atropello a unos 45 km por hora, 40-45. Y ahí existirían 2 informes de la Guardia Civil que demuestran que el T-Roc de la persona que va a ser juzgada en los primeros informes no tenía ni un solo arañazo. Y claro, los 2 informes al inicio de la Guardia Civil demuestran que este T-Roc de la persona que va a ser juzgada no tenía ningún golpe, tenía esos arañazos, pero eran en puertas y demás y no tenían nada que ver con un golpe que habría producido la muerte, por ejemplo, de Esther López. Lo cual creo que va a ser bastante complicado llegar a probar que se produjo en esa zona ese atropello con ese coche y que fue Óscar quien lo practicó. Sinceramente, me parece un caso, por lo que tenemos, bastante complicado. O sea, yo no es por nada ni por decir que este señor sea culpable o inocente. Lo que creo es que va a ser bastante complicado llegar a probar que este señor golpeó a Esther López y acabó con su vida con su propio coche. Claro, pero vamos a volver al tema de la reconstrucción de accidentes del coche. Ya hablaremos del tema de la centralita, porque esto nos va a dar para muchos vídeos, porque al tener estos informes y la información concreta por parte de la defensa, creo que va a ser bastante clave todo esto, ¿no? Lo que pasa es que el ERAT sacó varias imágenes extraídas de este informe pericial y publicado el 1 de 2022, en el cual se observa pues una imagen bastante extraña, la cual la defensa dice cómo puede ser que en este informe se vea que no concuerda mucho con lo que debería ser este supuesto accidente que están diciendo, como que quisieron enlazar el coche de Óscar, esa supuesta abolladura que tenía, y que Esther hubiese golpeado la cabeza de una forma extrañísima. Bueno, la imagen os la estaré mostrando aquí, pero para la defensa esto resulta literalmente imposible, ¿no? O sea, es como que la cabeza está literalmente entrando dentro del coche, metiéndose dentro de la carrocería. Bueno, una cosa muy extraña, sinceramente. Se ve perfectamente aquí en este vídeo, y esto dicen que sería imposible. O sea, aquí vemos las tomas laterales de esta simulación que se hace, donde se aprecia la cabeza literalmente incrustada en la carrocería. Y esto es algo que no puede ser, es imposible, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué el ERAT presentó una simulación de este atropello en la que sucede un hecho que es literalmente imposible? Lo que dice la defensa es que a la vista de las actas de inspección ocular, nadie se creería que un impacto de la cabeza contra la carrocería no habría dejado ni un solo desperfecto al coche. Y a partir de aquí volvemos al tema de CESBIMAP. Esta empresa, que con toda la información recogida elaboraron varios informes que podemos llegar a tener y que entregaron también a los abogados de la defensa de Óscar. Y el resumen del informe vamos a comentarlo aquí, porque dicen que no sería posible que tras un atropello de tales circunstancias no hubiese quedado ni una sola marca, deformación o daño que atestigue un hecho como el planteado. Dicen, no es posible, o sea que sería imposible. Básicamente hablan del planteamiento sobre la dinámica del atropello y que demuestran que en otros atropellos del mismo tipo, incluso a velocidades inferiores, se pueden producir daños en el vehículo. Por mucho que los materiales de las piezas tengan un rango de elasticidad frente a impactos, sería evidente que ante el peso de un cuerpo humano, con la configuración que tienen las piezas de estos vehículos, como perfiles planos, etc., y la gran variedad de materiales que se emplean en su fabricación, no sería posible este tipo de accidente y que no quedase ni una sola marca, como comentamos. O sea, según CESBIMAP, el T-Roc no atropelló a Esther López, y este es el arma del crimen. A mí me resulta cuanto menos llamativo estos informes. Yo nunca los había visto, pero además de que es muy contundente esta afirmación, después de un montón de atestados de accidentes, miles y miles similares,
había algo muy importante, el tema de la centralita, la cual hablaremos también en otro vídeo, pero hoy queríamos centrarnos en estas imágenes, en estos informes y en este recorrido que supuestamente habría hecho este coche. De hecho, la defensa intentó el archivo del caso encargando un segundo informe elaborado por ingenieros industriales especializados en mecánica. Todo esto básicamente llegaron a la misma conclusión que los peritos de CESBIMAP, de esta empresa de la cual estamos hablando. Y el informe es más técnico. Su conclusión es que debido a la energía cinética generada en un atropello a unos 40 km por hora y dado que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, dado que el T-Roc no tenía desperfectos, eso habría significado que la energía cinética generada durante el atropello tendría que haber sido absorbida por el cuerpo, lo que había producido con una probabilidad del 100% una serie de lesiones que Esther no presentaba. O sea, este sería el arma del crimen en el caso de Esther López, un atropello frontal por detrás a unos 45 km por hora. Y de hecho el informe dice dónde y cuándo se produce el atropello y dicen, a pesar de que no existen ni testigos del atropello y no se puede determinar el punto exacto del mismo, los estudios demuestran que podría estimarse que la velocidad del impacto sería esa de 40 km en el momento del contacto inicial con el cuerpo de la peatona atropellada y se establece una circulación en aceleración constante inicial de 2 microsegundos. Esther López caminaba a una velocidad de 4,7 kilómetros y ofrecía su espalda al frontal del vehículo Volkswagen T-Roc, que no deja desperfectos en el vehículo, un hecho, dicen estas empresas, que imposible para cualquier ingeniero, y menos en vehículos modernos que están diseñados para deformarse y así evitar lesiones en atropellos. De hecho, luego también Euro NCAP hizo un test al Volkswagen T-Roc y la parte con la que supuestamente el vehículo atropelló a Esther era precisamente una que tenía el mejor coeficiente de deformación para protección de peatones. Algo que a mí también me resulta muy llamativo y que, bueno, en el juicio ya vemos que esto se va a presentar y va a ser muy complicado que puedan probar tales cosas. Aquí estamos viendo esta imagen que ahora os comentaba de esta empresa y obviamente también hay que comentar una cosa que dice la defensa, y es que hay un faro, o sea el faro delantero derecho con el cual supuestamente tenía ahí una deficiencia, está desaparecido este faro. O sea, la defensa solicita acceso a este faro para que los peritos puedan peritarlo y hasta donde se sabe, por parte de la defensa nunca aceptan esta solicitud, sigue desaparecido. Me parece esto también bastante raro. Y dicen que donde falta el faro había desperfectos que no había cuando fue requisado la mañana del 6 de abril de 2022, que esto es lo que dice también el investigado. Vemos aquí en estas imágenes tomadas por los agentes del departamento de escena del crimen, en la zona del faro no había desperfectos a simple vista, y cuando van los peritos de CESBIMAP, esta empresa de la cual os hablo, encuentran marcas que parece que le metieron un destornillador. Estas son las supuestas marcas que habla también la defensa. Y en el análisis de la investigación del caso habría participado gente muy preparada que opina que el informe del ERAT, bueno, del primer informe o la primera inspección o acta de inspección ocular al vehículo Volkswagen T-Roc, vamos a comentar varias partes, y es que en la parte delantera, en el capó y en el habitáculo del motor, os estaré colocando por aquí algunas imágenes, censurada la matrícula y todo eso, para no tener muchos problemas. Y dicen que tras levantar el capó se localiza en el vierteaguas derecho del interior del capó una colilla de cigarro con la inspección llamada Winston. Se identifican las imágenes 19 y número 20. También tenemos aquí las imágenes número 21, número 22. En el lateral derecho del contenedor de líquido refrigerante se ubica troquelado. El problema que yo veo aquí de todas estas imágenes, hay imágenes de absolutamente todo, de botes de gel hidroalcohólico, colillas, mecheros, bueno, absolutamente todo. En la zona de embrague se sacan fotos, en todos lados. No voy a poner absolutamente todas las imágenes, seguramente muchas de ellas sí que podemos llegar a colocarlas,
Bueno, aquí vemos parte de este informe y bueno, lo que creo que todo el mundo puede llegar a comprobar es que aquí hay un problema bastante grande, porque la primera inspección que se hace al vehículo, que sería, entre comillas, la más importante, aquí vemos todas las cosas que hay, que si llaves, que si portafolios, que si mecheros, que si, bueno, absolutamente de todo, monedas, vemos por aquí, bueno, había de todo, la verdad, en el coche no deja nada al azar esta inspección, por lo que estamos pudiendo comprobar que si asientos, que si embrague, que si freno, absolutamente de todo, fotografías a todas estas cosas. Aquí vemos en la parte del acompañante, ¿no? Justo la zona de la ventanilla. Bueno, aquí vemos, dice, se retoma el estudio sobre la parte de la puerta. Se muestran aquí 2 hisopos frotados, quedaron recogidos e identificados como en las imágenes 135 y 137, que sería esta. Vamos a centrar también en esta. Pero bueno, en resumen, viendo un poco esta primera acta de inspección del vehículo, la defensa se va a basar en que no había ningún tipo de golpe que pudiera haberse producido en este coche al haber atropellado a una persona de unos 60 o 70 kilos a una velocidad de 45 km por hora. O sea, literalmente es imposible esto. Y creo que aquí va a radicar el problema. Bueno, yo con esto no estoy diciendo que Óscar sea culpable o inocente o que sea 100% inocente, pero lo que se está generando una duda muy grande en torno a si ese fue el coche con el cual se atropelló a Esther López y si los hechos son los que la UCO está asegurando que sería la realidad de este caso, ¿no? Lo que parece es que fue otro coche el que atropelló a Esther y que no fue este. Esta es la sensación que da leyendo la primera acta de inspección. Luego, obviamente, esto hay aquí unas contradicciones bastante grandes. Se cambia la realidad y tenemos otras cuestiones, ¿no?, en los medios de comunicación y de las cuales llevamos hablando todo este tiempo. Aunque, sinceramente, yo no conocía absolutamente nada de estos primeros informes ni lo que la defensa pues va a aportar en el juicio. Sí conocía lo de la pintura azul y demás, y eso es un hecho bastante importante, el cual no se encuentra en ninguna de las estancias del investigado en este caso. De hecho, bueno, para terminar vamos a ver aquí una serie de vídeos que creo que esto sería alguien de la defensa, no estoy seguro quién lo puede llegar a haber hecho o si es familiar del principal acusado, pero hicieron una serie de reportajes acerca de cómo podría haber sido el atropello y desmintiéndolo y demás. Y vemos aquí el vehículo que aparece sería un Kia Sportage 12 centímetros más alto que un T-Roc y se utiliza como peatón un cuerpo rígido. Aquí se pretende explicar las lesiones que tenía la peatona. Dice, esta combinación de movimientos contribuyó a que la espalda de la peatona impactara con el lado derecho y la aleta anterior derecha. Se acompañan estas conclusiones de las secuencias de imágenes donde se muestra la producción del atropello. Aquí lo vemos. Este mismo atropello, dice, como se indica en el propio manual del programa, los cuerpos rígidos se utilizan para determinar cosas como la visibilidad de los peatones, mientras que para correlacionar lesiones de peatones con daños en los vehículos debe utilizarse el Multibody Model. Ahora vamos a ver qué sería esto que comentan. Ok, del manual del programa, varias cosas que aquí comentan y dicen: la comparativa entre dos simulaciones de atropello a 45 km por hora de un cuerpo de unos 64 y 58 kilos y la izquierda en modo cuerpo rígido, la derecha en Multibody Model. Ok, esta es la simulación con cuerpo rígido y la simulación con esa forma, ¿no? Ok, sería algo un poco diferente. Bueno, tenemos aquí otro vídeo en el cual se intenta demostrar que el descenso del capó y la aleta sería fácilmente detectable al comprobar la altura y alineación de faros
y que habría descendido. Esto no pasa con el coche de Óscar. Esto es lo que intentan asegurar. Aquí lo vemos en estas imágenes. Borde del capó curvado. ¿Cómo sería si realmente hubiese tenido ese golpe? Y dicen, la unión del paragolpes con la aleta sí presenta holgura que se aprecia a simple vista. No lo apreciaron. Si se hubiese producido este golpe a más de, a unos 45 km por hora, como aseguran, y esto en el coche de Óscar no está. Este es el problema, el estado inicial y cómo esa holgura se vería a simple vista. Dice, medible con algo tan sencillo como un juego de galgas. No lo aprecian en los primeros informes, con lo cual esto para la defensa es algo muy clave y que va a servir para denostar el informe de la ERAD, por lo que estoy viendo. Dicen, este es el día interior del vano del motor de un Volkswagen T-Roc. Habría partes metálicas contra las que se aprieta el capó al forzarlo a descender, pudiendo rayar y marcar la cara interior en este tipo de accidentes. Vamos a verlo, estos son todos los puntos que marcan por aquí en estos vídeos. La verdad no sé quiénes colocan esto, o si son parte de la defensa, o si son familiares de Óscar. No tengo ni idea, la verdad. Pero aquí vemos cómo sería el golpe. Ok. A unos 40 km por hora. O sea, ni siquiera 45, 40, Ojo. Decían 40 o 45 más o menos. Pero este sería el supuesto golpe que están comentando. Y sí, se ve bastante. A ver, sinceramente, o sea, creo que muchos de nosotros hemos tenido golpes a unos 40, 50 km por hora y sabemos lo que se ve, ¿no? Las deformaciones son bastante claras, ¿no? Y por lo que se ve en el informe no se aprecia. Aquí dice, aquí toca el punto número 3, empieza a bajar la aleta más rápido obligada por el capó. El punto número 3 es el que comentábamos que está en el exterior izquierdo o derecho, en el caso de donde se produjese ese presunto accidente, ¿no? O presunto homicidio, porque es por lo que está culpado este señor, o acusado, mejor dicho. Culpado aún no. Pero bueno, aquí vemos este vídeo. Queríamos terminar este reportaje con este vídeo. Y bueno, hoy es un vídeo un poco diferente, comentando que si el informe de la ERAD, con el cual intentan culpar a Óscar Sanz, la simulación del accidente, cómo podría haber sido ese golpe a 40 km por hora, el tema de la pintura azul, el faro que parece que no existe, o había desperfectos, y cuando fue requisado dicen que no había. La verdad, muchas dudas con estos informes. Parece que no se trabajó bien, no se hizo bien esta investigación. Esto creo que es algo que todos podemos estar de acuerdo. Si es inocente o culpable, yo la verdad no tengo absolutamente ni idea, pero en el próximo vídeo os intentaré comentar lo que va a presentar la defensa en torno a que la centralita del coche dicen que no fue borrada por este señor. Bueno, la verdad, informaciones que hasta el momento de hoy nunca habíamos comentado, no teníamos, así que en los próximos vídeos intentaremos centralizar un poco más toda esta información. Como siempre, muchísimas gracias por verme, no olvides el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo para que no se lo pierda absolutamente nadie, y nos vemos mañana con una próxima exclusiva de este tema. Muchos me habéis preguntado durante mucho tiempo por qué no he hablado todavía del caso de Esther López. Y la respuesta, bueno, pues es sencilla. No es ni por falta de conocimiento, ni por falta de interés, ni mucho menos por miedo. Ha sido simplemente por responsabilidad. Se anunció hace tiempo mi participación en un programa para hablar con los chicos del caso. Y una semana o dos antes, bueno, aquello se convirtió en un revuelo tremendo, ¿no? Me escribían email, me llamaban por teléfono, empezaron a escribirme personas llegadas, bueno, pues lo que os he dicho, correos, y se generó una presión que sinceramente
pues no me gustó nada. Y pocos días antes, la propia familia, o sea, pocos días antes del programa, ¿no? La propia familia de Esther López se puso en contacto conmigo y me explicó un poco la situación. Lo tengo ya absolutamente claro. ¿Por qué? Porque teniendo el sumario al completo, sé perfectamente de lo que hablo. Y precisamente por eso, por saber de lo que hablo, he decidido no pronunciarme públicamente todavía. Porque una cosa es, para mi punto de vista, opinar por opinar, como hace tantísima gente, y otra muy distinta es hablar desde la ciencia forense, desde la tecnología, desde el análisis real de la evidencia. Y cuando una persona, pues nos movemos como yo en este trabajo, tenemos experiencia, criterio técnico de verdad, sabemos que debemos callar. Y yo podría sentarme aquí y poner sobre la mesa una por una todas y cada una de las evidencias forenses del caso, que no creáis que no me gustaría. Podría hacerlo y probablemente desmontaría muchas cosas y le haría justicia mucha a Esther, que es lo que debería de hacer. Pero también sé que este asunto tiene que llegar a un jurado popular y yo no quiero contribuir a contaminar la objetividad de nadie, de ese jurado. Porque para mí eso no es serio, no es profesional y desde luego no es justo. Y ahora que ha salido este supuesto zulo, trampilla, el nuevo hallazgo en la vivienda en la que vivía Óscar, y veo que mucha gente está lanzándose a sacar conclusiones como si un titular fuera una sentencia. Y no, así no funciona. Ni una investigación seria ni nada serio. Así funciona el amarillismo. Y para mí el amarillismo, sinceramente, no lo soporto. Que exista el hueco oculto, una trampilla o una estancia que no se conocía, pues para mí no convierte automáticamente nada en prueba definitiva ni en evidencia. Puede ser relevante, lo tienen que estudiar, que sí que puede serlo, pero cuando se estudien las cosas, pues con metodología, con criminalística, con análisis de indicios y con cadena de custodia y con rigor, pues lo sabremos. Pero también puede no significar absolutamente nada y quedarse en un simple titular inflado para generar ruido. Y eso es importante decirlo, que hay demasiada gente viviendo del ruido y muy poca trabajando con la evidencia. Y yo no estoy callada en el asunto de Esther porque no tengo opinión. Estoy callada por todo lo contrario, porque sí la tengo. Tengo una opinión que está construida sobre la ciencia y sobre el conocimiento real del procedimiento. Y una sabe perfectamente el peso que puede tener lo que dice. Y por eso, en este momento, prefiero ser prudente. No confundáis prudencia con debilidad, ni mucho menos, ni silencio con desconocimiento, porque pienso que a veces callarse pues también es una forma de respeto. Para mí el respeto a la víctima, el respeto a la familia y el respeto al propio proceso judicial, que creo que terminará de manera correcta. Esto no significa que la verdad no esté ahí, ni en el zulo, y ya sabéis que la verdad siempre deja rastro. Pero otra cosa es saber verla, interpretarla y saber defenderla donde corresponde. Así que sí. Muchos me habéis preguntado por qué no hablaba del caso de Esther López y ya os lo he contado. Es por esto y os digo que también sé que no todo lo que se puede decir se debe decir en cualquier momento. Y dicho esto, con la evidencia forense sobre la mesa, como siempre os digo, se sabrán muchas cosas en muy poco tiempo y cuando llegue el momento adecuado, si llega, que espero que llegue y sea pronto, como os he dicho, hablaremos de ciencia y no de circo. Justicia para Esther López.